¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hemos viajado a Francia, a la zona de París, donde hemos estado grabando unos contenidos que vamos a publicar próximamente en el canal, y hemos podido constatar allí, en vivo, lo que os vengo contando en los últimos meses en este canal. Hoy vamos a cerrar el círculo sobre esta historia, y me estoy refiriendo a la historia de la increíble oportunidad que España ha dejado pasar de una manera bastante llamativa y bastante penosa sobre los combustibles específicamente biológicos, los biocombustibles, no confundir con los combustibles sintéticos ni con los combustibles renovables, un tema que parece que es tabú en la era de las energías renovables y que en este vídeo te aseguro que vas a encontrar información muy interesante, empezando por el hecho de que los franceses están repostando, como puedes ver, estos son vídeos que hemos grabado, nada, hace escasas horas, a 0,69, a 0,70 y pocos, sin ningún tipo de problema, con toda seguridad y sin prácticamente hacer ningún tipo de intervención en sus coches. Simplemente gastar mucho menos dinero en tu vehículo al tiempo que enriqueces tu país. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues te invito a que te quedes conmigo en los próximos minutos a conocer al máximo experto que hay sobre este tema en España, al presidente de la Asociación del Bioetanol en nuestro país, que nos va a contar muchísimos temas. Te ruego que abras tu mente y que no pienses que aquí detrás hay petroleras o alguien interesado. Simplemente esto es información para que puedas tener un poquito de visión de cómo está el asunto y por qué al otro lado de los Pirineos la gente puede repostar a 0,70, favoreciendo la riqueza del país, no solo con las energías renovables, que también son muy necesarias, con una tecnología nueva muy potente y que además tiene muchos beneficios para la ciudadanía de eso, de nuestro entorno. Vamos a ver esa entrevista, espero que te parezca interesante, y con esto cerramos el círculo de la historia de la oportunidad perdida por motivos políticos y otros que no acabamos de conocer sobre el tema de los combustibles. Vamos a verlo. Pues José Ramón, muchísimas gracias, un placer. Nada, gracias a vosotros. Por atender nuestra llamada tan rápido, ha sido visto y no visto. Y bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque este melón lo hemos abierto ya en el canal, como te contaba aquí fuera de cámaras. Presidente de la Asociación Española de Bioetanol. Director general. Director general, en este caso, bien, gracias por el matiz. Director general de la Asociación Española de Bioetanol, que es algo muy desconocido todavía en nuestro país, aunque en otros estados ha eclosionado, y me temo que tiene mucho que ver precisamente con el apoyo que se tiene dentro de un país o no, ¿no? Yo hace unos años venía repostando en una gasolinera en Madrid en la que podía poner E15 en el coche, hace ya bastantes años. Y tú me contabas que en el año 2015 pasó algo, efectivamente era antes del año 2015, pasó algo, que hubo un clic en el que el bioetanol poco menos que desapareció de nuestras vidas, ¿no? Sí. ¿Podrías contarme un poquito qué es lo que estaba ocurriendo antes y después? Sí. Así, si se puede decir de una manera resumida. Sí. Bueno, mira, en el inicio de los biocombustibles es verdad que había, por un lado, un apoyo fiscal que enseguida se retiró, y luego había unas obligaciones de mezcla para los operadores en los carburantes convencionales. Esas obligaciones estaban separadas en la gasolina y en el diésel, pero en determinado momento, en el año 2015, se decidió que se dejaba al sector del petróleo, se dejaba elegir qué preferían, si mezclar biodiesel o mezclar bioetanol, que va mezclado con la gasolina. Y ese momento fue el momento en el que el bioetanol quedó muy relegado, se fue quedando atrás. Bien. Al final es una decisión estratégica de país, es una decisión industrial. Es divertido porque puede quien vea este vídeo, yo ya me adelanto, las petroleras están compradas por las petroleras, quieren perpetuar las petroleras, las grandes petroleras, corrígeme si me equivoco, han sido parte de que en España nadie tenga ni idea del bioetanol ahora mismo. Bueno, sí, o sea, en esa estrategia con el gobierno de que, oye, dejarnos elegir qué mezclamos, era un poco el interés que tenía el sector del refino por incorporar más aceites, por incorporar más biodiesel, porque tenían un excedente de producción en las refinerías de gasolina, la demanda en ese momento de diésel crecía mucho. Hablamos de hace 15 años más o menos, claro, que el diésel estaba Claro, el diésel estaba a tope, la estructura del refino estaba preparada para algo más equilibrado, y entonces exportaban gasolina y importaban diésel. Mezclar con biodiesel les arreglaba un poco el problema, mezclar con bioetanol pues se lo estropeaba. Y luego, aparte, que ellos veían con recelo, ¿no?, que se estuviese implantando una industria de biorefino en mitad del campo. Ellos suelen tener las refinerías en la costa porque vienen grandes buques de petróleo, y eso implicaba comprar
pues materias primas del campo, o remolacha o cereales, a multitud de agricultores, de pequeños agricultores, algo que no estaban acostumbrados a hacer. Sin embargo, con el biodiesel lo tenía muy fácil, porque incorporaban un gran barco de aceite de Asia o de Indonesia, de Palma, lo traían de fuera como traen un barco de petróleo y lo incorporaban en su refinería. Con lo cual era más sencillo desde el punto de vista estratégico y les daba temor que pudiese, que ese otro cambio, el cambio del biorefino muy implantado en nuestro territorio, pudiese dar lugar a inversiones de terceros que pudiesen hacer la competencia a un futuro al combustible tradicional. O sea que primer mito, el asunto de que el bioetanol es un asunto de las petroleras, al menos en España, sí, para nada es así. Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hay y quién hay detrás del bioetanol? ¿De dónde sale exactamente este producto? Bueno, pues a ver, al final el bioetanol es un alcohol, por lo tanto sale de la fermentación de las plantas y puede salir de la fermentación de multitud de cultivos y de residuos. Lo que pasa es que el volumen que se necesita para reemplazar, aunque sea una cuota pequeña de petróleo, hace que no puedes ir solo a base de residuos. Yo siempre pongo el ejemplo del aceite que tenemos en casa. Acumulando mucho aceite en casa podemos tener 2 litros al mes, pero en el coche llenamos un depósito con 50 litros de gasóleo. Con lo cual ahí vemos que necesitamos algo más que los residuos para mover nuestros vehículos, ¿no? Bueno, pues la industria del biorefino de etanol va en esa línea, es decir, cultivo algo en donde lo que tengo que hacer es no quemar la proteína, que es lo que se está haciendo, es decir, cogemos el maíz, al maíz le quitamos la energía, esa energía la llevamos a bioetanol y dejamos la proteína concentrada. Con esto, la industria de los piensos tiene una proteína concentrada que compite con la soja importada, que muchas veces viene además de países que tienen riesgo de deforestación. Es decir, nuestro agricultor puede valorizar el maíz de 2 vías, la vía energética y la vía de la proteína. Y como el ganado actualmente está estabulado, no es como cuando un buey movía un arado que necesitaba la energía, necesitaba ese bioetanol que ahora llevamos al coche. Y como está estabulado, le tenemos que dar proteína concentrada para que no engorde de más, porque si no, no es saludable para nosotros, que al final esa carne acaba en nuestro organismo, ¿no? Con esa grasa. Con lo cual, esto se han dado cuenta en Europa, el biorefino europeo ya produce más alimentos que bioetanol. El biorefino americano está haciendo bajar los precios de las proteínas y los precios de los precios, de los piensos, porque se está apoyando la estrategia de descarbonizar a través de bioetanol, y eso coloca una cantidad de proteína colateralmente en el mercado que incluso en el cono sur está haciendo bajar el precio de la proteína, por lo tanto el precio de los piensos. Con lo cual se rompe el segundo mito, competencia con la alimentación. Esa era mi gran pregunta. ¿Le estamos quitando superficie, agua a la alimentación? Se rompe el segundo mito. Es decir, el mito de que se compite con la alimentación estaba basado en los inicios, cuando se pusieron las primeras fábricas. Lógicamente había una producción agraria que era la que era, y de repente al poner en marcha las primeras fábricas se crea una demanda muy rápida. Cubrir esa demanda con una oferta que todavía no se había estabilizado era difícil. Paulatinamente, a medida que se ha ido incorporando biorefino, se ha ido incorporando tierras y mayor productividad de esas tierras. O sea, en España existe un límite a la productividad de las tierras, que es la demanda alimentaria. Si un agricultor produce demasiado vino, pues tiene un problema, porque el precio del vino baja. Si se producen demasiados melones, pues el melón hay que dejarlo en el campo porque no hay mercado para tanto melón y no hay la mano de obra, o sea, el precio del melón no cubre la mano de obra. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa cuando añades una demanda adicional a un producto que tiras de la producción, y el ser humano es tan inteligente que es capaz de aumentar la producción con los mismos recursos. Es decir, con el mismo agua, con la misma tierra, es capaz de producir más. Y me decís, ¿y cómo se puede hacer esto? Pues mira, en el caso del alcohol del vino lo tenemos muy claro. Pues hemos pasado de una viña que estaba en el suelo a una viña en espaldera que produce más vino en la misma tierra. Y dices, bueno, pero a lo mejor gasta más agua, ¿no? Porque hemos pasado de un riego en el que echabas lo que quisiera a un riego por goteo o un riego selectivo. ¿Consumen más fertilizantes? Pues no, porque estamos yendo a tendencias de fertilización dirigida, en donde se echa a la tierra solo lo que necesita en cada momento, porque los tractores ya están incluso geolocalizados. Es decir, la innovación humana permite tantas cosas que no solo la innovación va en la parte de, como estamos oyendo, ¿no? Hago mucho hablar del hidrógeno, los e-fuels, combustibles de residuos o el vehículo eléctrico, las baterías, ¿no? O sea, esto es un poco la visión que tenemos de la asociación. En España ahora mismo estamos consumiendo E5, básicamente como combustible. Es cierto, lo hemos contado en el canal, que simplemente aumentando un 5% el porcentaje de lo que se pone en las gasolinas se reducirían drásticamente las emisiones de CO2. Sí, claro. A ver, ahora mismo
si incorporamos el doble de gasolina renovable, pues estaríamos duplicando las emisiones evitadas con respecto a lo que tenemos actualmente. La Unión Europea está yendo por esa línea. 22 países de la Unión Europea ya tienen en sus gasolinas estándar un 10%, hasta un 10%. Un 10%, y nosotros seguimos con el 5%. Nosotros seguimos con el 5%, pero no es que esté prohibido. Es decir, antes hubo una época en la que era un tema normativo. Ahora mismo esa barrera normativa ya no existe, pero sí existe una barrera fiscal. Es decir, la fiscalidad en España es por litro. Como el litro de de bioetanol tiene un menor contenido energético, se le está metiendo una fiscalidad más alta por unidad energética. Con lo cual, mezclar bioetanol encarece el precio del litro de gasolina. El precio del combustible. Habría que actuar sobre la fiscalidad del bioetanol. Mientras no se haga eso, no le interesa a ninguna petrolera, no le interesa a ningún operador, no solo a las petroleras, no le interesa mezclar más bioetanol porque encarecería ese precio. Con lo cual se va al mínimo, y el mínimo es ese 5, esa gasolina de 5. Es interesante. Hoy precisamente he repostado un coche, estoy probando, un BMW, y me ha llamado la atención que en la pegatina ponía recomendado hasta E25. Este coche ya está preparado para E25, que me ha llamado mucho la atención, sin ningún tipo de transformación. Pero vamos a hablar de la fiscalidad, porque efectivamente no hay más etanol en España porque se ha decidido fiscalmente que no interese, lo cual es muy llamativo, mientras cuando cruzas los Pirineos tenemos un país como Francia que ha hecho una apuesta brutal por el etanol autóctono, por el local, es decir, aquí no estamos haciendo trampas al solitario, no estamos trayendo barcos de donde sea que vengan, sino, oiga, etanol que sale de nuestros agricultores, fiscalidad especial, y si no estoy mal informado, ya hay un 40% de gasolineras en Francia que tienen etanol como aquí tenemos gas, o estamos por ahí, ¿no? Sí, un 40%, sí, porque hay 4.000 de las más o menos 10.000. 4.000 de 10.000, y el precio es brutal, o sea, estamos hablando de menos de €1 de coste, ¿no? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Hay un boom realmente, como parece que salen las noticias? Sí, mira, curioso además, porque Francia es el país de la electromovilidad, ¿no? Fue de los primeros a través del grupo Renault de incentivar los vehículos eléctricos, y bueno, también fue de los primeros en darse cuenta de que el vehículo llega a un ámbito de población y a un ámbito de uso que no es compatible con todos los usuarios, y entonces en determinado momento, pues además fue a raíz de un intento de subida fiscal del diésel, que hay un conflicto en Francia, los chalecos amarillos, del transporte y del campo, en donde reflexionan sobre la estructura fiscal de los carburantes, ¿no? Y esa estructura fiscal, pues ven que, oye, hay una gasolina que puede ser autóctona, que puede repercutir en nuestros agricultores, que precisamente es uno de los sectores con malestar, y entonces, bueno, dice, oye, pues yo, si tengo capacidad, y la Unión Europea me deja esa capacidad de regular mi propia fiscalidad de los carburantes, pues voy a actuar sobre ese combustible que es autóctono. En ese momento quitaron la fiscalidad, una exención fiscal del bioetanol, con lo cual el bioetanol E85, es decir, la gasolina E85, que tiene un 85% de bioetanol, es prácticamente renovable. 85% de etanol, bioetanol, 15% gasolina. 15% gasolina. Claro, esa gasolina está fiscalmente, tiene un marco tan favorable que ha hecho que los operadores enseguida, primero los independientes, Intermarché, Carrefour, Leclerc, se dieron cuenta, pues es un combustible que puedo vender a mitad de precio que la gasolina convencional. Con lo cual empezaron a incorporar, claro, cuando entran estos operadores, pues no le queda más remedio también a Total o a los operadores dominantes entrar en esa dinámica, bueno, pues hasta el punto que en 5 años están en ese 40% de incorporación. Al incorporarse estación de servicio, pues al tener disponibilidad de la gasolina, del combustible renovable, y al ser factible incorporarlo en un vehículo convencional, si es un vehículo convencional con una reprogramación de la centralita lo puede consumir, pues está incorporándose el usuario de forma masiva. Al incorporarse el usuario de forma masiva, se incorporan más estaciones, o sea, es un círculo virtuoso, ¿eh? Al demandarlo el usuario, pues incluso el propio fabricante ya empieza a pensar en sacar vehículos de serie, y en esos vehículos de serie estamos incluyendo a los híbridos, que ahora son en su mayoría de gasolina, pues tienes una combinación perfecta. Es decir, cuando tengo que circular por la ciudad, circulo con mi batería y con autonomía de 40 kilómetros, pero cuando tengo que salir en carretera, que es la limitación de los vehículos de batería, utilizo el motor de explosión, pero utilizo el motor de explosión con un combustible que sigue descarbonizando, que es el E85. Perfecto, perfecto. En España se podría trasladar esto que han hecho los franceses, digamos, de una manera equivalente. Tenemos capacidad para poder abastecer, tenemos capacidad de poder llegar a algo parecido y que la gente esté repostando. No sé cuánto repostan en Francia, 0,80, 0,90, sí, una cosa así. 0,80. Sí. 0,80 están repostando. Sí, a ver, es un tema fiscal, evidentemente. En España está justo a la inversa, es decir, el E5 es más barato que el E10 y el E10 muchísimo más barato que el 85, justo la estructura inversa. Francia tiene una estructura fiscal que apoya la mayor concentración, el mayor porcentaje de energía renovable en la gasolina.
Esto es un poco ilógico, pero es verdad porque yo creo que nadie ha pensado en esto y el lobby del petróleo tampoco lo ha demandado, porque tenía ese miedo que si reclamaba una modificación fiscal de los carburantes le afectase al alza en los carburantes fósiles, ¿no? Pero se puede replicar perfectamente. De hecho, España fue de los países que incorporó más producción de bioetanol, fueron los primeros países en incorporar bioetanol, las plantas de Abengoa. Ahora ya no, ahora ya es Francia con diferencia, tiene una producción que casi cuatriplica la producción española, pero sin embargo, como en España no hay demanda, es verdad que la producción española se está exportando a Francia, por esa demanda que se está incorporando en Francia. ¿Podríamos incorporar más producción en España? Sí, y podría haber mucha innovación, y hay grandes zonas de la España vaciada, las zonas del norte de España, que tienen agua, que tienen tierra, que tenían una industria azucarera que dejó de funcionar y no se dio una alternativa al agricultor. Esos cultivos de remolacha azucarera serían perfectos, pues incluso serían, como pasó en Salamanca, que en ese interés que han tenido la industria del biorrefino en no solo producir combustible, sino producir también alimentos, vieron que era óptimo no hacer el bioetanol a partir de la remolacha, sino hacerlo a partir del maíz. Bueno, pues los cultivos de remolacha son cultivos que se pueden transformar en cultivos de maíz. Las tierras se adaptan igualmente. Bueno, pues la zona, por ejemplo, de Salamanca cerró la azucarera, pero da gusto ir por allí porque todos esos cultivos que eran de remolacha ahora son de maíz, pero sigue el campo vivo, sigue el campo activo, hay una industria rural y una población rural que tiene negocio. Y en el extremo contrario está, por ejemplo, Zamora, que no se dio esa alternativa, no hubo una industria que sustituyó a la industria del azúcar, y entonces es una zona rural en declive que se está descapitalizando de la gente joven, que está envejeciendo y se está despoblando, ¿no? Muy interesante. A lo mejor te pillo porque has tenido una vida en varios ámbitos dentro del mundo de los combustibles alternativos, ¿no? Hubo hace muchos años un intento por parte de Suecia de apostar por el etanol, pero se abandonó. ¿Tienes noticia de qué pasó exactamente o qué pudo provocar que Suecia lo abandonara? Yo no sé si es que el etanol venía de fuera, no le salía a cuenta. ¿No? Bueno, a ver, lo primero, los países que tienen una limitada capacidad de producción agraria, pues producir bioetanol, incorporar plantas, pues les haría dependientes de la materia prima de fuera. Esto es así. Lo segundo es que hubo también en los inicios de los biocombustibles pues una opinión pública muy desfavorable porque consideraban que era quemar alimentos. Era quitar alimento, ¿no? La realidad es que el hambre que pasaba el mundo a finales del siglo, yo diría que hasta más de finales del siglo pasado, ¿no? Pues era debida a una falta de productividad del campo. No realmente a que el campo no sea capaz de sacar esa productividad. Y lo que estamos asistiendo ahora es precisamente que a través de incrementar la demanda se puede incrementar la productividad y se puede incrementar la rentabilidad para el agricultor, que es lo que en definitiva está penalizando y haciendo abandonar el campo. Si en España ahora mismo no tenemos un problema de precio del pan en las estanterías, sino que tenemos un problema de precio de la materia prima para el agricultor, que hace que el agricultor abandone el campo y que en donde antes había un olivar ahora haya un campo de paneles fotovoltaicos, pues yo creo que tenemos un problema en el sentido contrario. Tenemos un problema que cuando tengamos una crisis alimentaria mundial, pues vamos a tener dificultad para acceder a algo básico que es nuestro alimento. Con lo cual, ir en la línea de una autosuficiencia alimentaria yo creo que es estratégico. De eso también se dio cuenta Francia. O sea, parte de esta estrategia de Francia de destasar el bioetanol es alinearse con la independencia alimentaria. Es decir, reducir la dependencia de la soja a través de la industria del biorrefino que produce esta proteína concentrada. Ahora lo estamos viviendo otra vez. O sea, hemos visto los problemas de la dependencia industrial exterior con el COVID, lo vimos luego con la guerra de Ucrania y ahora lo estamos viendo con la guerra arancelaria, ¿no? Si hay una guerra arancelaria y Europa le pone aranceles a la proteína y a la soja americana, pues probablemente nuestros ganaderos tengan una dificultad enorme para alimentar su cabaña ganadera. Si tuviésemos una industria de biorrefino que produce proteína, pues probablemente tendríamos menos dificultades y correríamos menos riesgo además de que esa industria ganadera acabe siendo una industria ganadera de Estados Unidos porque tiene una industria de biorrefino que produce una proteína muy barata. Con lo cual no podemos negar los pasos a la industrialización y si encima esa industrialización está alineada con la sostenibilidad, pues ¿por qué no se está haciendo? Pues
Pues esta es una pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo todos, se lo está haciendo también la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio. Dice, oye, si yo quiero vender gasolina renovable, ¿por qué en España no puedo vender gasolina renovable? ¿Por qué tanto los operadores principales no la ponen a mi disposición, como el gobierno no pone un marco de acción que permita que tengamos gasolina renovable cuando la flota todavía mayoritariamente es de combustión, cuando mayoritariamente se sigue vendiendo coches con motor de combustión, aunque sean híbridos, y cuando a través de las baterías y del híbrido se ve claramente que no vamos a conseguir la descarbonización en los niveles que queremos? Pues es una pregunta que a mí me gustaría que se la pudiese hacer la sociedad en general, porque si se la hace la sociedad en general es como al final nuestros políticos adquieren esa sensibilidad. Bien, ¿vale? bien, porque sí, directamente es que se nos ha apretado el botón de reset sobre esta alternativa. Vio que se considera, y aquí quería entrar la pregunta, entiendo que sí, hay quien considera que esto al final es como una trampa al solitario, que las emisiones de CO2 se acaban generando en otro sitio, que la huella de carbono no se reduce. Imagino que hay estudios, que hay certificaciones. ¿Cuáles son los datos que respaldan que un biocombustible reduce la huella de carbono? Mira, cuando hubo toda este cuestionamiento de los biocombustibles, una de las cosas que hicieron todos los países y que hizo la Unión Europea es analizar toda la huella. De hecho, es yo creo que la solución energética que más auditada está, porque está auditada desde la materia prima. El cultivo de maíz, por ejemplo, en España ha tenido grandes progresos gracias a la industria del biorefino, porque la industria del biorefino, como quería bajar la huella completa, pues compraba preferentemente el maíz que tenía huella más baja, con lo cual incentivaba a los agricultores a usar pues, las mejores técnicas posibles para que los insumos fueran lo más bajos posibles y tener un maíz con la menor huella posible. Con lo cual, bueno, pues yo creo que existe este mito, ¿no?, de que las emisiones se generan en otro lado. Actualmente la Asociación Europea de Productores de Bioetanol, con datos auditados de cada país, saca unas estadísticas en donde dice que la huella ahora mismo se reduce más de un 80% con respecto a la gasolina. Y además esta huella ha subido a lo largo del tiempo. Es decir, cuando empezó a auditar, era un 50% y todos los años, no ha habido ningún año que no se haya incrementado ese abatimiento. ¿Llegaremos al 100%? Pues yo creo que llegaremos al 100%, incluso lo podremos superar, porque con técnicas de captura, si capturas el CO2 de fermentación y con el bioetanol puedes llegar a producir hidrógeno y capturar ese hidrógeno, podrías llegar a huellas de carbono negativo. Y ahora además va a haber un reto de la Unión Europea a futuro, y es que el sector primario también emite, pero el sector primario se quiere controlar las emisiones de los cultivos. Hasta ahora las emisiones de los cultivos solo habían preocupado al biorefino por esta auditoría que se le hacía, pero a futuro probablemente veamos en las cajas de cereales, ¿no?, además de la huella de salud, el ABCD de la salud, sí, de la salud, pues veamos el ABCD de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí va a haber que trabajar mucho en los fertilizantes, que son, pues los fertilizantes ahora mismo se hacen a través de hidrógeno que viene del gas natural. Bueno, pues ahora estamos viendo que a lo mejor, oye, es que el hidrógeno lo vamos a llevar a los coches, pero joder, si es que hay que crear una infraestructura brutal para llevar el hidrógeno a los coches, pero es que además el hidrógeno fuga, además el hidrógeno hay que cumplir los 700 bares, pero es que el líquido hay que temperaturas criogénicas, ¿cómo voy a meter esto en un coche? Pero si tienes el biocombustible y el hidrógeno, ¿dónde lo puedes llevar? Pues llévalo a los fertilizantes sostenibles, que son el 30% de la huella de carbono de un cultivo. Si bajas un 30% de la huella de carbono del cultivo, ese hidrógeno está súper bien usado ahí. Y tienes otra alternativa para los vehículos que es más fácil y que no te obliga a achatarrar toda la flota existente y que permite, por ejemplo, a las estaciones de servicio seguir haciendo su negocio, porque no tienen que cambiar ni siquiera el tanque, ¿eh? El mismo surtidor les sirve. O sea, sería inmediato, de un día para otro, lo que hablabas antes. Meto un 5%, duplico la energía renovable de un día para otro, sin necesidad de matricular 400.000 coches, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea, ¿eh? Un 80% es una barbaridad. Es sorprendente, ¿no? La gran pregunta, la gran cuestión es si crees que esta travesía del desierto, y por eso estás tú aquí hoy, se termina, si ves un cambio de ciclo, imagino que estáis trabajando para que así sea, si crees que se abren, digamos, entre las nubes luces para que no especialmente la Unión Europea, pero sí España acabe adoptando esta solución. Bueno, yo pensaba y creía que a lo mejor desde España, dado que teníamos esa experiencia en el biorefino de bioetanol y teníamos esa problemática agraria, íbamos a ir por delante. Realmente está yendo por delante Europa. Realmente, lo que hablábamos antes, España es el tercer país por la cola en energía renovable en el transporte. O sea, España, como lo está haciendo muy bien en la generación renovable eléctrica, pensamos que lo está haciendo muy bien en toda la energía renovable. Lo está haciendo muy mal en la energía renovable en el transporte. Tan mal que es el tercer país por la cola en incorporación de energía renovable en el transporte. ¿Y por qué es? Porque ha puesto todos los huevos en la cesta del vehículo eléctrico. Y el vehículo eléctrico es un vehículo que se usa poco
y que se usa en vehículos muy ligeros. Con lo cual, el no abrir las actuaciones a los combustibles líquidos alternativos está causando que nos quedemos atrás, ¿no? Y esto yo creo que es algo que va a cambiar de forma inminente. Es verdad que tampoco... Quiero decir que el sector del petróleo tampoco ha empujado mucho esta solución. Esa era la última pregunta. Claro. No han ayudado para nada, porque tenían motivos, bueno, por lo que tú dices, no les venía bien en ese momento el cambio, ¿no? No sé. Yo creo que ha sido un poco, al principio, temor a que entrasen actores que pudiesen competir con ellos, que comentamos antes el caso de Abengoa, y en segundo momento ya ha sido un temor a que se lastrase la imagen de la compañía de sostenibilidad si no apoyaban al vehículo eléctrico, de forma que vimos que todos se medían con compañías que tenían su cuenta de resultados totalmente apoyada en el motor de combustión, incluso se pusieron a denostar, ¿no?, la tecnología de combustión en lugar de apoyarla con soluciones renovables como serían los biocombustibles. Yo creo que esa tendencia está cambiando en la medida que se están viendo las carencias también del litio, de las baterías de litio, que también es contaminante, las dificultades para incorporar sin impacto más energía renovable. Estás ocupando una tierra que antes era agrícola y la estás ocupando para un uso industrial y por lo tanto la estás empobreciendo. La tierra se empobrece por falta de agua, pero también por falta de sol. Y cuando la tierra no está viva, la tierra se erosiona y la conviertes en un desierto. Eso empieza a generar un malestar en el ámbito rural, que tampoco tiene soluciones en el vehículo eléctrico, que yo creo que puede hacer cambiar a los políticos. De hecho, por ejemplo, en nuestra asociación tenemos mucho contacto ahora mismo con los diputados del Partido Popular, han incluso ido a visitar alguna de las biorefinerías para ver que se genera más alimento que bioetanol. El Partido Popular, por ejemplo, tiene una proposición no de ley muy bien elaborada en relación con los biocombustibles, y dentro del Senado, que es el órgano consultivo y que tiene más tiempo para estas cosas, pues nosotros estamos promoviendo que se haga una verdadera ponencia en donde se invite a quien quiera, no tenemos ningún miedo a contar esto, que se invite pues, a Repsol, a Moeve, a BP, a las asociaciones de gasolineros, a todo el mundo, para que den su opinión, porque ahí se van a ver lo que son verdades y lo que son carencias, y cuándo verdaderamente hay un producto que en el mercado ya podría ayudar a descarbonizar y cuándo ese producto no está maduro para estar en el mercado al volumen que se requiere, ¿no?, al volumen, con la intensidad que se requiere. Perfecto, pues oye, yo te invito a que me invites también a visitar una de esas plantas, sería muy interesante. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención, independientemente de que alguien pueda estar de acuerdo o no, es eso, cómo al otro lado de los Pirineos se han dado cuenta de esta gran ventaja competitiva como país, ¿no?, que tienen, y nosotros estamos en el total agujero negro, podríamos decir, en el apagón respecto a los biocombustibles, que por el camino perdieron el prestigio, ¿no?, perdieron la fama y se vieron como una amenaza más que como una solución. Así que nada, pues señor Freire, yo creo que ha quedado clarísimo todo y el viaje que hemos hecho alrededor del asunto. Espero que las dudas se hayan podido despejar. De momento en España, rien de rien, como dirían los franceses, no tenemos la posibilidad de tenerlo en las gasolineras, pero espero que cambie próximamente y que lo podamos contar en el canal y podamos hacer experimentos y mostrar cosas que son muy interesantes y que las tenemos a la vuelta de la esquina y que ni nos enteramos, ¿verdad? Falta mucha información. Bueno, y el que viaje por Francia, cuando pase los Pirineos, se dará cuenta, porque en las autovías francesas miras a un lado y miras a otro y ves campos enormes de maíz. Por las autopistas españolas cada vez más ves campos de instalaciones fotovoltaicas. Sí. Esto que nos parece modernidad hoy, puede ser que en un futuro lo veamos como, oye, nos hemos quedado atrás, pues eso es algo sobre lo que tendremos que meditar, y ojalá no nos arrepintamos, ¿no?, de haber perdido nuestro campo. Es una pregunta que da que pensar, espero que no. Como decías antes, un poco el resumen es que la seguridad alimentaria puede traer también seguridad energética, ¿no? Que la necesitamos y mucho, y más con los tiempos que corren si apagamos las nucleares, pero bueno, eso sería otro debate. Nada, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, y esto no termina aquí. Muy bien, un placer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.